Una niña de 2 años intentó proteger a su hermano mayor del acoso escolar. Incluso se metió directamente en la mochila de su hermano. Sin embargo, el hermano ni siquiera se dio cuenta, sino que la llevó a la escuela así, cargando con la pequeña bolita. En ese momento, en la entrada de la escuela secundaria Jinbei, Fuku Ngy sentía que su mochila se hacía cada vez más pesada. Parece que algo le estaba incomodando un poco. Él solo quería comprobarlo. Levantó la mirada y echó un vistazo. Se dio cuenta de que la gente a su alrededor parecía estar mirándolo, especialmente porque la mayoría eran chicas. Fuku Ngy frunció el ceño y lanzó una mirada fulminante. Su rostro, que antes era delicado y perfecto, de repente se oscureció. Todos se asustaron con esa expresión. Después de todo, Fuku Ngy era conocido por ser el matón de la escuela. Sigue siendo el joven maestro de la familia Fu. Todos bajaron la cabeza y dejaron de mirarlo. Fuku Ngy soltó un resoplido frío. Estaba a punto de darse la vuelta para lanzar una mirada fulminante a los que estaban detrás. Al final, inclinó la cabeza. Vio que en su espalda había una pequeña mano blanca y tierna se agita. Su expresión cambió. En su corazón tenía un mal presentimiento, ya que esta mañana no parecía haber visto a su pequeña bolita. Fuku Ngy se giró bruscamente, y su boca se retorció. Solo vio a la pequeña que estaba en su mochila con el rostro inexpresivo. Movía sus pequeñas manitas como si estuviera inspeccionando, igual que un líder en una visita oficial. Didi notó la mirada de asombro de su hermano. Ella habló con un poco de orgullo. No tienes que agradecerme tanto. Solo quiero ver cómo, con la gran Didi aquí, ¿quién más se atreve a molestar a mi hermano? La pequeña mocosa alzó ligeramente la cabeza. Sus bracitos, redondos como secciones de raíz de loto, estaban cruzados frente al pecho, tal como lo esperaba. Todos quedaron impresionados por la extraordinaria sombra de la pequeña bolita. Fuku Ngy se quedó sin palabras. ¿De dónde ha salido esta pequeña tonta? Este diálogo cursi, con una postura que ella creía imponente y dominante. Una niña pequeña de piernas cortas que no puede distinguir entre gracia y sombra. Estudiante de secundaria, su rostro estaba rígido, bajo la atenta mirada de todos. Con el rostro oscuro, desde su espalda. Se quitó la mochila y la abrazó, caminando cada vez más rápido. Hasta que llegamos al aula. Fue entonces cuando Fuinyu finalmente soltó un suspiro de alivio. La clase de segundo año, que solía ser muy ruidosa. En ese momento, el aula de la clase 3 estaba inusualmente silenciosa. Incluso aquellos que normalmente llegaban temprano al aula, los que estudiaban también dejaron de escribir, que observaba en silencio el último lugar junto a la ventana. Fuinyu estaba recostado en la silla. Encima del escritorio frente a él, estaba sentada una pequeña bolita redonda y adorable. Debajo de su trasero, había una chaqueta de uniforme de su hermano. En este momento, un joven de cabello castaño, también vestido con uniforme, corrió hacia allí. En la mano aún sostenía una bolsa con sabor a cangrejo, de baozi con caldo y un tazón de gachas de mijo. Metió el pan que tenía en la mano de Dai Dai, mientras que la gacha se deja a un lado para que se enfríe. Al recibir el pequeño bao, los ojos de Didi brillaron de repente. Abrazó el bollo al vapor y empezó a darle mordiscos. La pequeña bolita tenía los ojos sonriendo en forma de arco. Sentada sobre la mesa, se veía sumamente. Con mucha educación, hizo una reverencia hacia Yan Fan. El sonido es suave y pegajoso. Gracias, Gogo. Yan Fan estrechó sus manos con una mirada tonta en su rostro. De nada, de nada. Si no tienes suficiente para comer, díselo a tu hermano. El hermano te comprará más. Didi asintió con fuerza, sin haber dicho nada más. Pero su propio hermano no estaba contento. Con una expresión fría, él levantó el tazón de gachas y sopló sobre sus labios. Luego ponlo en la boca del niño. Apúrate a terminar y a irte. Le pediré al conductor que te recoja más tarde. Al escuchar esto, Didi se mostró descontenta. Yo he venido a pegarles. Fuku Ngy sintió un salto en el párpado. Le dio otra cuchara de arroz con leche a la niña pequeña. ¿A quién vas a golpear? ¿Cuántos años tienes, mocosa? Un puñetazo puede hacerte presumir. ¿De dónde aprendiste eso? Didi no estaba de acuerdo. Estoy segura de que puedo ganar, pero no puedo ganar. Didi también podría insultarlo. Que no te moleste, Gogo. No te preocupes, Gogo. A partir de ahora, Didi te protegerá. Nadie se atreverá a molestarte. Seguramente soy mejor en peleas que Gogo. Y tengo dientes. Fuku Ngy al escuchar esto. Sus cejas fruncidas casi se estaban juntando. ¿Qué le pasa a su niña pequeña? No pienso en ser rey todos los días. Solo estaba pensando en pelear, insultar y morder. Fuku Ngy casi se desespera. Ni siquiera sabe por qué. Aunque él y su padre, y sus hermanos tampoco eran buenos chicos. Pero la niña es demasiado feroz. Él piensa que no está bien. Y al escuchar eso, Yan Fan al lado casi muere de risa con esta pequeña mocosa.
Durante su risa, no olvida tranquilizar a Didi. Hermana Didi, de esto no tienes que preocuparte. Nuestro hermano Y es el rey del norte de Pekín. Pelear es rápido, preciso y contundente. ¿Quién se atreve a provocarlo? Oye, déjame decirte algo. Tu hermano solía. Pero antes de que terminara de hablar, FuQNGY le dio una patada a Yan FN sin inmutarse. Luego, todos en el segundo y tercer año de secundaria escucharon. El quinto hijo rebelde original de la familia Fuinyu, dijo sin sonrojarse ni alterarse. Yo, FuQNGY, vengo de una buena familia, dispuesto a ayudar a los demás. Nunca se pelea. Después de decir eso, también miró a Yan Fan de reojo. En sus ojos oscuros había confusión e inocencia. ¿Te refieres al tirano del norte de Jing? ¿Quién es el maestro de la lucha? Y además tiene el mismo nombre que yo. Vamos a presentarlo. Sin embargo, Yan Fan todavía no reaccionó. Él levantó la mano y le dio una palmadita en el hombro a FuQNGY. No hagas tonterías, hermano Yu. Lo que dices suena verdadero, además de ti, ay. Cuando estaba a mitad de la frase, él reaccionó. Yan Fan cubrió su boca rápidamente y se rió nerviosamente unas cuantas veces. ¿Y qué tiene de bueno conocerlo? Nosotros somos estudiantes ejemplares. ¿Para qué conocerlo? Luego vino la disputa entre los dos hermanos. FuQNGY quería que Didi regresara a casa. Pero la pequeña Didi no quería volver a casa. Con el paso del tiempo, la guerra entre los dos aún no había terminado, ¿verdad? Sonó el timbre de la clase. Viendo que el profesor estaba a punto de entrar, Fuinyu tenía el rostro sombrío. Con reflejos rápidos, agarró directamente a la pequeña bolita que estaba sobre la mesa. De todos modos, ahora no puede volver. Originalmente quería sacar del agujero del escritorio algunos libros para que la pequeña bolita se sentara. Pero las pequeñas chicas que estaban prestando atención a esto, se apresuró a quitar el cojín blando de su silla. Luego los pusieron en el suelo juntos. Se pusieron a preparar un rincón improvisado para la pequeña ingenua. Un grupo de chicas se reunió en círculo. Algunas tenían bocadillos, otras bebidas. Colocaron los cojines. ¿Deberíamos poner otra capa? ¿Qué pasa si se le congela el trasero a la pequeña bolita? Sí, sí, sí. Pongan otra capa. Se organizaron los bocadillos. Así fue. El cómodo rincón improvisado ya estaba listo. Fuinyu había planeado esperar hasta la hora de salida al mediodía, para llevar de vuelta a casa al pequeño travieso. El resultado fue inesperado. Esta primera clase aún no había pasado. La pequeña bolita fue confiscada por el profesor. Así es. Fue confiscada por el profesor. La primera clase es una lección de matemáticas que despierta la mente. El profesor de matemáticas es estricto y conocido, de más de 50 años. Se llamaba Gugai. Cuando el profesor Wu entró, sosteniendo un termo en la mano, una pila de papeles de prueba. También llevas un termo. Compañeros, haz un examen temprano por la mañana para despertarte. Todos emitieron un suspiro resignado. Al recibir los exámenes, todos comenzaron a trabajar con concentración. Fuinyu, debido a que tenía al pequeño a su lado, también, temiendo que al quedarse dormido en el examen le arruinara a esta pequeña tonta. Así que empezó a pretender que estaba escribiendo. Al fin y al cabo, la pequeña Didi tenía una gran capacidad de aprendizaje. La clave no es aprender las buenas. Para evitar que ese viejo viniera y viera a la pequeña bolita, este pequeño mocoso seguro que en un abrir y cerrar de ojos va a imitar todo lo que ve. Es precisamente por esta acción. Él caminó rápidamente sosteniendo el vaso de agua. Pero después de la sorpresa, mostró una expresión de emoción. Se ajustó las gafas. Y precisamente por este gesto, esta pequeña mocosa seguramente aprenderá rápidamente. Compañero Fu, no tienes que preocuparte. Siempre que te arrepientas a tiempo, no es demasiado tarde. Tus hermanos también son todos extraordinarios y sobresalientes. El profesor cree. Solo tienes que poner de tu parte. No pasará mucho tiempo antes de que lo alcance. Después de hablar, con el vaso en la mano, caminó hacia allí a grandes zancadas. Se preparó para ver hasta dónde había llegado Fuinyu. Al ver la situación, el rostro de Fuinyu cambió de expresión. Para evitar que este viejo venga y vea al mocoso, se levantó rápidamente y recogió el papel del examen. Se dio la vuelta y bloqueó al niño junto a la mesa. Preguntó al abrir la boca. Profesor, esta pregunta no la sé. Gugai asintió. Le dio una palmada en el hombro a FuQNGY, satisfecho. Originalmente pensó que terminarían pronto y no habría problema. No esperaba que Gugai también estuviera pensando de otra manera. De hecho, comenzó desde la primera pregunta. Comenzó a explicar una pregunta tras otra. Al llegar a la parte más emocionante de la historia, de repente, se dio cuenta de que algo estaba tirando de la suela de su zapato. El profesor Wu justo estaba a punto de inclinarse para echar un vistazo, pero fue detenido bruscamente por un movimiento rápido de Fuinyu. La pequeña bolita debajo de la mesa tenía una expresión seria.
mirando la gran zapatilla que la había atrapado, la cola de dinosaurio que estaba bajo su pie. Ella, sin rendirse, volvió a tirar con fuerza. Finalmente, esta vez la cola fue retirada. Pequeña Didi, satisfecha, sacudió el polvo de la cola de dinosaurio. Luego regresó feliz y comenzó a comer papas fritas. Así que apareció esta escena. El profesor Gu dijo. Didi tomó una papa frita y la comió crujientemente. Esta vez fueron muchas. El profesor Gu, aunque sordo y sin escuchar el ruido, ya olfateó el olor. El viejo Gu, con los ojos muy abiertos, siguiendo el sonido, con un movimiento rápido como un rayo, se agachó. Se encontró con la mirada de Didi, que estaba comiendo. La pequeña bolita, con cara inocente, miraba con ojos abiertos. El viejo Gu entrecerró los ojos y extendió su gran mano para atrapar algo. Bajo la mirada de todos, se sacó una bolsa de papas fritas de entre las manos. Didi tragó saliva. Luego tomó un puñado de papas fritas. Parecía sentir que había demasiado. Y volvió a poner algunas cosas en su lugar. La voz de la pequeña bolita estaba llena de inocencia. Tío, come. El viejo Gu, con expresión seria, sin cambiar su expresión, lo levantó en brazos. Entonces le lanzó una mirada fulminante a Fu Qngyi. Preguntó en voz baja. ¿Esta es tu hermana pequeña? Fu Qngyi asintió resignado. Empezó a decir disparates sin sentido. Mis padres no están en casa. Como no hay nadie que cuide a la niña, la he traído. Todos quedaron sin palabras al escuchar eso. Escucha lo que estás diciendo. ¿Te lo crees tú mismo? Esta es una escuela secundaria de élite. También es una escuela aristocrática. Solo la matrícula alcanza millones al año. Se puede entender que digas que tu familia no está en casa. Después de todo, ¿quién no tiene una empresa? En cuanto a los niños, nadie los cuida. Tu apellido es Fu. Podrías inventar algo mejor. El profesor Gu soltó un suspiro. Abrazando cuidadosamente al muñeco en sus brazos, comenzó a hablar palabra por palabra. Ah, así es. No me importa si llevas a tu hermana contigo, pero no puedes comer en clase. Esta es la regla. Fu Qngyi asintió en acuerdo. Ni él mismo se había sentido tan paciente antes. Sí, sí, sí. El profesor tiene razón. Lo peor que puede pasar es que confisque esos bocadillos. Fue entonces cuando el rostro del profesor Wu se relajó un poco. Agitó la mano y le indicó a Yan Fan que guardara todas esas golosinas. Inmediatamente tomó la bolsa de bocadillos y salió. Fuinyo estaba a punto de extender los brazos para cargar al bebé. Profesor, esta es mi hermana. Sin embargo, el señor Wu no volvió la cabeza. Una voz severa resonó. Está confiscado. Ven a recogerlo después de clases. Fu Qngyi quedó atónito al escuchar eso. Y la pequeña, a quien le confiscaron las cosas, todavía lo encontraba bastante curioso. Se acurrucó en los brazos del profesor Wu y le dio un saludo a su hermano ingenuo. Güey. Didi fue confiscada. No te olvides de venir a recogerme después de clases. En la oficina. Debido a que lo que había confiscado el profesor Wu era muy raro, todos los profesores se acercaron. Ay, ¿de dónde salió este pequeño tesoro tan raro? Es demasiado adorable, ¿verdad? Su apariencia es tan delicada. Es como una muñeca. Una maestra acarició cariñosamente las mejillas de Didi. El profesor Wu asintió con aprobación. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta pequeña es muy guapa. Su hermano es muy apuesto. ¿Cómo podría no ser bonita? Al escuchar esto, todos se mostraron curiosos y preguntaron al unísono. ¿Quién es su hermano? El profesor Gu le dio un trago de agua a Didi, que estaba comiendo un pañito. Es Fu Qngyi. Ese chico es bueno en todo excepto en estudiar. Me enojo cuando hablo de esto. La maestra, que estaba pellizcando la mejilla de Dai Dai, al escuchar eso, silenciosamente retiró su mano. La pequeña muñeca de la familia Fu. Mejor no toques eso al azar. Si llegara a ocurrir algo, no podrían asumir las consecuencias. En el Instituto Jinbei, los estudiantes no pueden ir a casa al mediodía, pero Fu Qngyi recibió una excepción, porque tiene que llevar de regreso a la pequeña Fu Didi, fuera de la puerta de la escuela. Fu Qngyi miró seriamente a la pequeña bolita. Fu Didi, cuando llegue el conductor, sube al coche sin protestar. ¿Entiendes? Fu Didi no dijo nada. Molesta, dio vuelta a su cabecita. La pequeña claramente aún no se ha divertido lo suficiente. Mirando al niño con una actitud rebelde, Fu Qngyi levantó la mano y acarició las mejillas de Didi, amenazando como si nada. Si no vuelves a casa obedientemente, adivina si tu papá se enterará. ¿Te dará una paliza en el trasero? Al oír esto, Didi se estremeció. Instintivamente, se tapó su pequeño trasero con la mano. En sus ojitos redondos había asombro. ¿Qué? Papá también le va a pegar en el pompis a Dai Dai. Pero, yo todavía soy una niña. Fu Qngyi se rió por lo que dijo la pequeña bolita. Sonriendo, bromeó. No importa si eres un niño pequeño o un niño grande. Tu padre te golpeaba sin motivo alguno.
O podrías volver a intentarlo. A ver si el maestro Fu te da una nalgada. Didi con ojos grandes. Sacudió la cabeza de repente. No, no. Ella no es estúpida. No va a dejar que papá le pegue en su trasero. ¿Y si su trasero se pone bonito? Entonces no tendría trasero. Al pensar en eso, la pequeña bolita inclinó la cabeza. Sin embargo, surgió una pregunta en su mente. ¿Sería más bonito si su trasero se pone bonito? Didi parpadeó. En su corazón, sentía una ligera expectativa sobre que su trasero se pusiera bonito. Si pudiera hacer que su trasero se viera mejor, entonces no estaría mal recibir una golpiza. La pequeña giró la cabeza de repente, mirando a su hermano con ojos llenos de expectativa. Gugu, ¿podrías ayudar a que el pompis de Dai Dai florezca? La pequeña Didi quiere que su trasero florezca. FukuNGY abrió la boca. Por un momento, no sabía qué decir. Finalmente, bajo la presión de la mirada fulminante de la pequeña, FukuNGY suspiró. Con ternura, acarició la cabeza de Didi. Su voz también sonó inusualmente suave. Vuelve a casa y dile a alguien que te compre más nueces para alimentar el cerebro. En ese momento, un sonido discordante llegó. Hermano, esto es sorprendente. Se podían ver a 3 chicos acercándose. El chico que iba al frente parecía tener la misma edad que Fuinyu. Él se llama Ye Zeng, el joven maestro de la familia Ye, una de las familias más poderosas de la capital. Diferente de la familia Fu. Ye Zeng, siendo el único de la familia Ye, el heredero es muy querido por el jefe de la familia Ye. Y precisamente por eso, solo así se formó el carácter desenfrenado de Ye Zeng. Además, porque las familias Fu y Ye son rivales. FukuNGY y Ye Zeng también tienen muchas desavenencias. Al ver a la niña pequeña en los brazos de FukuNGY, Ye Zeng levantó una ceja y se rió despectivamente. Hablando de eso, ¿cómo no lo sabía? ¿Tu familia Fu tiene otra niña pequeña? ¿Con cuál de tus madrastras creciste? Parece bastante divertido. Déjame jugar un rato. FukuNGY levantó la mirada. No hay calidez en los ojos. Si no sabes hablar, cierra la boca. Creo que no has sido golpeado lo suficiente por mí. ¿Aún quieres recibir otra paliza? Al pensar en eso, Ye Zeng se encolerizaba. Él entrecerró los ojos y, como de costumbre, lanzó una amenaza. La última vez fue porque me descuidé. Esta vez, si no te dejo la cabeza hecha un lío, no me llamo Ye. Más te vale poner a un lado ese cilindro de gas que llevas en brazos. De lo contrario, si nosotros, los hermanos, empezamos a pelear, no nos preocuparemos por tu tanque de gas. Al escuchar esto, FukuNGY apretó los puños. Colocó a la pequeña Didi a un lado y habló en voz baja. Aquí espera y cúbrete los ojos, no te muevas. Yo, tu hermano, iré a darle una lección a estos basuras. Dai Dai se quedó confundido. Aunque no sé qué va a hacer mi hermano. Pero la pequeña bolita aún se asustó con un hermano así. Ella sintió con mucha obediencia. Levantó su manita regordeta y se cubrió los ojos. La pequeña bolita se quedó aturdida un momento. De repente recordó el anuncio que había visto. La pequeña bolita no pudo evitar recordar. Oye, no olvides separar la basura. Dijo la televisión. Que si no clasificas no eres un buen bebé. FukuNGY sonrió con los labios curvados. Se dio la vuelta y movió la muñeca. Luego dio un puñetazo. Ye Zeng no reaccionó a tiempo. Me dieron un fuerte golpe en la cara. Él levantó la mano y se limpió la sangre de la comisura de los labios, furioso. Vete al diablo. En realidad no es su culpa ser estúpido. Porque antes, ellos también han peleado. Siempre siguen el procedimiento antes de pelear. Solo después de hacer un movimiento sorpresa contra el oponente, comenzó a actuar. Ahora, FukuNGY simplemente atacó sin decir nada. Ye Zeng realmente tiene algo de sentido. Pero esta vez, cuando comenzaron a pelear, Ye Zeng notó que algo era diferente. Este chico peleó ferozmente hoy. Es como si quisiera golpearlo hasta matarlo. Los 3 no podían contra un solo FukuNGY. Ye Zeng rápidamente retrocedió para esquivar este golpe. No pudo evitar gritar. FukuNGY. ¿Estás loco? FukuNGY también fue directo y le dio otro puñetazo. Luego le lanzó una mirada despectiva. Si vuelvo a oírte hablar así, te voy a matar. Te mataré. Dicho esto, levantó la mano y atacó de nuevo. Fu Didi, después de todo, sigue siendo su hermana. La relación entre él y su hermana, por muy mala que sea, no le da derecho a los demás a opinar. FukuNGY se enojaba cada vez más mientras pensaba. Y sus acciones se volvían cada vez más crueles. Los 2 pequeños secuaces, al verlo, se apresuraron a levantarse del suelo para intentar detener a FukuNGY. Tenían miedo de que su jefe lo golpeara hasta matarlo. La pequeña Didi también estaba extremadamente curiosa. Es que, aunque había cerrado los ojos, no podía tapar sus oídos. Ella frunció el labio descontenta, y gritó con su voz infantil. Guguay, ¿aún no estás bien?
Esperó un rato, pero nadie respondió. La pequeña Didi estaba realmente angustiada. Constantemente se está lavando el cerebro a sí mismo. Dai Dai solo miró un momento. No codicioso. La pequeña Didi inclinó la cabeza. Abrió un pequeño hueco con sumo cuidado y lentitud. No importa si no lo ves. Al verlo, directamente enfureció a la pequeña Fu Dai Dai. La pequeña Dai Dai frunció el ceño. Enfadada, con los mofletes inflados, movía sus pequeñas manos mientras corría y gritaba. Malvado. Estás molestando a mi hermano. El bobobo es un bobo. Suéltanme ya. Si no, te pego fuerte. Te voy a morder hasta matarte. Eres un supervillano invencible. Huevo apestoso. Huevo con cilantro. Terminar de hablar. Justo hacia las dos personas que estaban tirando de Fuinyu hacia atrás. Golpeando y pateando. Incluso empezaron a morderse. Los dos seguidores se quedaron sin palabras de inmediato. ¿No viste quién estaba molestando a quién? Tu hermano casi mata a Yeseng, ¿verdad? No lograban separarse. Uno de los pequeños seguidores sacó su teléfono de inmediato y llamó a la policía. 15 minutos después, Yeseng y sus dos secuaces estaban agachados en una esquina con una expresión de lástima. FukuNGY estaba sentado en un banco abrazando a un pequeño grupo. Todo el departamento de policía estaba lleno de la voz enfadada del pequeño Tuanzi. Son realmente unos malvados. Como vieron que el hermano mayor era fácil de tratar, se unieron para acosarlo. Casi le están dando una paliza al hermano mayor. Pobrecito el hermano mayor. Su único error fue no llevarme con él. Si no, está la reina Didi aquí. El hermano mayor seguramente no habría terminado en esta situación. Mi hermanito está realmente muy triste. Yeseng estaba furioso. Se puso de pie inmediatamente, apoyándose en la pared. Estás hablando tonterías. El oficial Liu frunció el ceño. Teniendo en cuenta que hay niños aquí, casi sin pensarlo, gritó. No se permiten malas palabras en la comisaría. Yeseng encogió el cuello. Cambió para seguir acusando. Deja de decir estupideces, maldita sea. En la grabación se ve claramente que fue Fuinyu quien primero golpeó. Además, tu hermano podría ser golpeado hasta morir. ¿Por qué no miras cómo me dejó tu hermano? Dai Dai tampoco tenía miedo. Con enfado, se acercó a Yeseng. Mirando hacia arriba, gritó sin pensar. Bobobo nunca golpeará a nadie casualmente. Seguro que fuiste tú quien molestó a mi Bobo. Solo Bobobo te golpeará. En cuanto se dijeron esas palabras, Fuinyu, que venía detrás, se detuvo en seco. Mirando al frente, no podía expresar lo que quería decir. Sin embargo, defendía su pequeña figura con fuerza. Fuinyu sintió un nudo en la nariz. En su mente, siempre había estado tenso. La cuerda se rompió en un instante. Así que, esto es lo que se siente al ser protegido por alguien. FukuNGY se agachó. Su voz sonó un poco ronca. Didi, ven aquí. No necesitas decirle mucho. La pequeña Didi escuchó a su hermano llamarla. Ella le hizo un sonido a Yeseng con voz tierna e infantil. Entonces se dio la vuelta y se lanzó a los brazos de su hermano. Maldito. Espérate. Atrévete a intimidar a Wow Wobo. Papá te dará una paliza. El oficial Liu suspiró. Hablando de eso. Estos dos también son viejos conocidos en la comisaría. De vez en cuando, entran juntos en la comisaría. Todos los casos que manejan son de su responsabilidad. El oficial Liu se dirigió a Yeseng, que estaba agachado en una esquina. Esta vez realmente te has pasado. Mira lo que estás diciendo. ¿Cuándo vas a cambiar esa actitud tan despreocupada? Ahora que lo mencionas, cada vez que ustedes dos entran, eres tú quien provoca. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? Yeseng soltó un resoplido despectivo. ¿Qué dije yo? Me ha golpeado tantas veces. No maldije ni golpeé a nadie. Ahora parece que la culpa es mía. Didi ya no pudo aguantar más. No digas tonterías. Yo, hermano mayor, no golpeo a la gente así nada más. Eres un maldito. Yeseng rió en un tono burlón al escuchar. Hablas tonterías. No puedes ni hablar bien y quieres pelear conmigo. ¿Y si dices una palabra más, me crees capaz de comerte? Al escuchar esto, FukuNGY frunció el ceño y golpeó la mesa. No se permite decir groserías delante de mi hermana. Yeseng cruzó el cuello. Confiado de que estamos en la comisaría. Una pregunta provocativa. Tengo boca y puedo decir lo que quiera. ¿Qué? ¿Quieres pelear? Ven. Vamos a ver si esta vez te puedo hacer algo. Apenas esas palabras salieron. FukuNGY soltó una risa fría. Tomó la silla que estaba a su lado y se la arrojó a Yeseng. Al ver que los dos estaban a punto de pelearse de nuevo, los policías presentes se apresuraron a intervenir. El oficial Liu también estaba enfadado. Este chico no puede callarse. Yeseng, si no sabes hablar, mejor no digas nada. ¿Qué tonterías dices aquí, con la niña todavía presente? Si no te castiga tu hermano, ¿quién lo hará? Estás tan lleno que te mereces una paliza. En ese momento, una voz de interrogación llegó desde fuera de la puerta. Peleas en la comisaría.
Soy yo quien ha sido demasiado indulgente contigo. No sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Todos levantaron la cabeza instintivamente y miraron hacia la puerta. Allí apareció alguien vestido con un traje negro. Se ve muy suave y elegante. El visitante es el padre de Ye Zheng, Ye Wenchang. Detrás de él venía un hombre maduro que parecía un hombre de mediana edad un poco mayor que él. Al escuchar las palabras de su padre, Ye Zheng tragó saliva. Instintivamente mantuvo el cuerpo erguido. No. No hay. Ye Wenchang lo miró fríamente. Luego miró a Fuku Ngy, que estaba sentado al lado con su hermanita en brazos. Él giró la cabeza. Sentado en una silla sin decir una palabra. Primero reprendió a su hijo. La pequeña hizo pucheros al verlo. Se volvió para mirar a su propio hermano con algo de disgusto. Wow. ¿Por qué nuestros papás aún no han venido? Este maldito hermano es malo. Si no puedes ganar a Wow, entonces llama a papá. Dai lo desprecia. Fuku Ngy acarició la cabeza del pequeño. Al final no lo dije. Si no hay sorpresas, debería venir el asistente Sao. En cuanto a su papá, no hay diferencia entre estar vivo y muerto. Solo pasaron unos 2 minutos. La puerta de la sala de reuniones se abrió de nuevo. El hombre está vestido de negro. Su cuello estaba un poco desordenado. Claramente, llegó muy apresurado. Casi en el instante en que entró. Entonces vio al que estaba acurrucado en los brazos del hijo tonto de la familia Bai. El pequeño, que era bastante inocente y apagado. La pequeña estaba muy limpia. Su carita tampoco parecía que la hubieran golpeado. Fu Tingchen de inmediato soltó un suspiro de alivio. La pequeña levantó la mirada al ver a su papá guapo. Sus grandes ojos brillaron de repente. Con entusiasmo, agitó sus manitas hacia papá. 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 Yo y mi hermano mayor estamos aquí. Ven aquí, Kang. Fuku Ngy se sorprendió. Parecía que no esperaba que esta vez viniera Fu Tingchen personalmente. Fu Tingchen caminó a grandes pasos hacia allá. Le acarició la cabecita a Didi. Como si temiera asustar a Didi. La voz originalmente fría se volvió más suave. No te has lastimado, ¿verdad? Didi sacudió la cabeza. Entonces tiró de la manga de su hermano. Se lanzó directamente a los brazos de su papá y comenzó a quejarse. Papá. Primero, tú, ese gran malo, le pegaste a mi hermano. Me ha hecho enojar mucho. Yo no puedo vencerlo. Papá, rápido ve y dale una paliza. Fu Tingchen asintió como si estuviera consolando a un niño. Luego miró rápidamente a su propio hijo. Lo miró de arriba abajo y pensó que no iba a morir. Entonces volvió a poner al niño en los brazos de Fuku Ngy. Se dio la vuelta y miró a Ye Wenchang, que estaba frente a él. Nadie se dio cuenta de que en los ojos de Fuinyu pasó un destello de decepción. En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Sao Teso entró corriendo, muy apresurado. Su pecho subía y bajaba mientras respiraba con dificultad. Pero al ver a tantas personas, en un instante ajustó su respiración. Sao Teso se acercó rápidamente, y adecuadamente le tiró de una silla a su jefe. Con una sonrisa en su rostro, casi quería quejarse de Fu Tingchen. Dios sabe. Justo hace un momento recibió una llamada. Dicen que el joven maestro de su familia volvió a la comisaría. Él, sin pensarlo, tomó el maletín para ir a rescatarlo. Al final, la persona fue y le dijo que fuera con él. También fue a la comisaría su pequeña señorita. Teniendo en cuenta el cariño que el presidente Bai tenía por la pequeña, fue a informarle. Y luego estaba el presidente, que originalmente no parecía preocuparse. Al escuchar que los hermanos entraron juntos a la comisaría, que se levantó y salió rápidamente con su abrigo. Incluso a él lo dejaron atrás. Normalmente, él siempre sigue a su familia. El presidente usaba el ascensor exclusivo para él. Pero esta vez, al usar el ascensor normal por primera vez, hubo un pico en el flujo de personas. Casi lo aplastaron. Finalmente logró bajar. Lo único que vio fue el auto de su propio presidente, el trasero de un lujoso coche que se alejaba. Él no trajo la llave del coche de nuevo, así que tuvo que llamar a un taxi con prisa. Finalmente logró alcanzarlo. Ye Wenchang vio que el protagonista principal ya había llegado. Ya no entreno a mi hijo. Fu Tingchen tampoco perdió tiempo hablando. Hizo un gesto con la mano y ordenó. Sacaron las grabaciones de vigilancia. El oficial Liu respondió y buscó esa grabación. Directamente proyectó la computadora sobre la mesa. Miró todo el proceso de la grabación. El rostro de Fu Tingchen se nubló de inmediato. Sus ojos oscuros rápidamente se posaron en el cuerpo de Ye Zheng, golpeado y con moretones. En ese instante, todos contuvieron la respiración. Solo se oyó una risa fría de Fu Tingchen. Sacudió la cabeza con algo de desdén. Fue un golpe leve. Ye Wenchang asintió y sonrió. Es normal que los niños jueguen y se peleen un poco entre ellos. Ye Zheng ha sido consentido desde pequeño. Habló sin filtros. Señor Fu, no debe rebajarse a discutir con un niño. Probablemente Ye Wenchang pensaba que Fu Tingchen
Chen no era miembro de la familia Geu. No se preocupa mucho por sus hijos. Hacer como que algo sucede y ya, se pasa. Pero al siguiente segundo, Fu Tingchen se reclinó hacia atrás. Levantó su vaso y tomó un sorbo. Sus palabras estaban llenas de certeza. No te cosa la boca. A los 17 o 18 años aún se considera un niño. ¿Te has convertido en un tonto por su culpa? La sonrisa de Ye Wenchen se congeló de inmediato. Se puede coser la boca si no quieres hablar. No parece que Fu Tingchen esté bromeando. Él le hizo un gesto a Ye Zeng, retrocediendo para avanzar. Es normal que los niños se peleen y discutan, ¿no? Ye Zeng, ve a disculparte con la pequeña hija del señor Fu. Al decir esto, él le lanzó una mirada entre sonrisa y seriedad a la pequeña. Incluso enfatizó las palabras pequeña hija. Parecía estar recordando o insinuando algo. Fu Tingchen, al escuchar, giró casualmente su reloj. No es necesario. Mejor rompe una pierna directamente. Todos en la comisaría se quedaron boquiabiertos al escuchar esto. Se miraron unos a otros. Es bastante obvio. Nadie se atreve a meterse en problemas ahora. Pero, jefe, esto está en la comisaría. Al oír esto, Ye Wenchen. Esto ya no se puede disimular más. Él tiene el rostro serio. Miró a Ye Zeng con desdén y habló. El señor Fu está bromeando. Hablando de esto, estas pequeñas riñas no merecen nuestra intervención. Pero, en última instancia, su hijo fue el que empezó. Después, yo mismo compensaré a su joven dama. Fu Tingchen se rió al escuchar esto. No solo él, incluso el asistente Sao no pudo soportarlo. No pudo evitar poner los ojos en blanco. Hablas como si nuestro jefe necesitara tu pequeña compensación. Ye Wenchen miró fríamente a Sao Tesu. Respira profundamente. Y le dijo a su hijo que estaba detrás. Ye Zeng, ve a disculparte. Al escuchar esto, Ye Zeng se quedó boquiabierto. Por instinto, retrocedió 2 pasos. Gritó en voz alta. No. ¿Por qué, papá? Mira cómo me ha dejado ese chico, FuQNGY. FuQNGY, mencionado, soltó un bufido frío. La voz es clara y fría. Eso te lo mereces tú mismo. Ye Zeng estaba furioso. ¿Y aún tienes razón después de que me dejaste así? Ya era bastante vergonzoso haber sido golpeado así. Maldijo en voz alta mientras se preparaba para lanzarse de nuevo. El pequeño en los brazos de su hermano mayor no pudo contenerse. Didi luchó por salir de los brazos de su hermano. Corrió rápidamente hacia su papá. Comenzó a quejarse. Estás hablando tonterías. Mi Wowo es un buen niño. Nunca golpearía a nadie sin razón. Didi, el pequeño, frunció los labios. Se volvió y abrazó las piernas de su papá, comenzando a llorar. Mi hermano mayor es un hombre fuerte. No sabe llorar. Todos lloran por su hermano mayor. Mi guagua es demasiado adorable y digno de lástima. Fue golpeado por 3 malos a la vez. Ese maldito no pudo ganar y aún lo llamó papá. Nadie me llamó papi. Él está avergonzado. Ye Zeng abrió los ojos de par en par. Pequeño mocoso, estás hablando tonterías. No llamé a mi papá. Tu papá también ha venido. La pequeña Didi miró con sus ojos grandes. Ya de por sí no tenía un gran vocabulario. Ahora he aprendido otra palabra. Didi inmediatamente empezó a imitar. Con voz tierna, ella repitió. Eres tú quien habla tonterías. Fu Tingchen, que no podía soportar oír a una niña de la familia Bai decir groserías. Con la mirada fría, dio instrucciones. FuQNGY salió llevando a su hermana. Después de que los hermanos salieron, la puerta de la sala de conferencias se cerró de golpe. Didi miró hacia arriba la guapa cara de su hermano. En su tono infantil, había un evidente entusiasmo. Wow. ¿Papá está golpeando a alguien? ¿Papá puede ganarle? El pequeño bribón se emocionaba más al pensarlo. Cuanto más lo pensaba, más ansiosa se ponía. Aunque su papá parecía más feroz que ese malvado hermano. Pero ellos son muchos. Dai Dai movió la cabeza. Con su carita seria, empujaba al hermano mayor de la familia Bai para meterse dentro. FuQNGY rápidamente levantó al pequeño y lo llevó a un banco al lado. Con el rostro serio. Bajando la voz intencionadamente. ¿A quién vas a golpear? Siéntate bien. ¿Qué piensas todos los días en esa cabecita tuya? Ahora vivimos en una sociedad regida por la ley. ¿Quién va por ahí golpeando a la gente todos los días? Didi no estaba conforme. Poner los ojos de lado y torcer la boca. ¿Cómo se hace que los malvados se pongan en su lugar si no los golpeas? Al escuchar eso, FuQNGY se frotó las sienes, con dolor de cabeza. Insistes en ganarte el respeto a golpes. Eres un niño. ¿Por qué andas pegando y maldiciendo a la gente todos los días? ¿Quieres que tu papá te pegue con el cinturón? Didi gritó furiosa, haciendo gestos agresivos. Si no lo golpeas, no se somete. ¿Cómo puede la pequeña Didi ser un supervillano? ¿Por qué mi hermano mayor no puede entender a la gran Didi? FuQNGY frunció el ceño y respondió instintivamente. ¿Qué quiere ser? La pequeña Didi con una expresión orgullosa. Ese villano feroz. FuQNGY entrecerró los ojos.
Dilo otra vez. ¿Ser qué? La pequeña Didi se enorgullecía de su cintura. Villano feroz. Un supervillano increíblemente fuerte, peor que el malvado papá. Exactamente. Llegar en el momento justo es mejor que llegar temprano. La puerta de la sala de reuniones se abrió en algún momento sin que nadie lo notara. Fu Tinchen estaba de pie en la puerta en silencio. Esa frase seguía resonando en su mente. Un supervillano increíblemente fuerte, peor que el malvado papá. La escena se tranquilizó por un momento. Fu QNGY levantó las cejas con sorpresa al ver esto. No esperaba que Fu Tinchen terminara tan rápido. Fuinyu señaló el banco largo. El orgulloso pequeño dinosaurio que ya se había puesto de pie. No pudo evitar burlarse. Tu hija ya sabe que no eres nada bueno. Fu Tinchen instantáneamente se puso serio. Fu, que normalmente no muestra sus emociones. El gran presidente estaba molesto por primera vez. Él se acercó rápidamente, levantó la mano y tocó la cabecita de Fu Daidai. Tú quieres ser un supervillano. Didi asintió felizmente. No se dio cuenta en absoluto de esta pregunta. Su propia gente pasó de ser su hermano a ser su padre. Ella, absorta, enderezó su cabeza. Parecía que ya estaba imaginando cómo sería cuando alcanzara el éxito y la fama. Fu Tinchen la miraba en silencio. La pequeña bolita sumergida en su alegría. Volvió a preguntar, ¿también quieres ser un supervillano peor que tu padre? Didi asintió con fuerza. MMMMMM. Ella sacudió la cabeza y finalmente abrió los ojos. En el momento en que vio a su papá, Didi parpadeó. De repente saltó sobre Fu Tinchen. Fu Tinchen rápidamente sostuvo el trasero de Didi. Un pequeño bollito inconsciente dio una palmada en su pecho. Inmediatamente dejó caer grandes palabras. No te preocupes, papá. Por delante, la ola corre y detrás, las flores. Didi será incluso mejor que papá. Ella apretó su pequeño puño. Y asintió con la cabeza con fuerza. Yo intentaré con todas mis fuerzas. Fu Tinchen se quedó atónito. ¿Esforzarse mis narices? Esforzarse por volverse malo. Él respiró profundamente, luchando por controlar el impulso de aplastar a este pequeño. En su corazón repetía una y otra vez que esta era su responsabilidad. Es su única hija. No puedo pelear. Las hijas no son como los hijos. Tampoco se puede gritar. Si se llora por gritar, tendrá que consolarla él mismo. No importa lo difícil que sea, no la provoques. El gran presidente Fu se sentía cada vez más irritado. Incluso comenzó a dudar. ¿Es posible que realmente la parte superior esté torcida si la inferior lo está? Pensando en esto, a pesar de que su rostro estaba nublado con tristeza, también logró contener su enfado. Inmediatamente después, Yeseng salió siguiendo a Ye Wenchang. Ambos, padre e hijo, tenían mal aspecto. Yeseng se acercó con energía apagada. Aunque sus ojos estaban llenos de rabia, no servía de nada. Él apretó los puños y se inclinó ante Fu Tinchen para disculparse. Originalmente pensó que todo había terminado así. Yeseng apenas se dio la vuelta para irse. La voz fría y sin emoción de Fu Tinchen sonó de nuevo. Disculpa a Fuinyu. Él continuó hablando sin apuro. Aunque su ritmo era lento, no admitía dudas. Es mi hijo, pero no me importa. Tampoco le toca a otros intimidarlo. Al decir esto, la figura de Fu QNGY se volvió visiblemente rígida. Esas palabras lo abrumaron y le hicieron un lío en el corazón. El puño apretado comenzó a temblar levemente sin poder evitarlo. Él se siente con el corazón pesado. Hay una sensación indescriptible. Después de salir de la comisaría, esta sensación aún persistía en su corazón. Debido a este asunto, Fu QNGY tampoco fue a la escuela. En el coche, Fu QNGY se sentó en silencio mirando el paisaje por la ventana. No sabía en qué estaba pensando. El pequeño también se había desanimado porque su papá le había regañado después. Se quedó completamente abatido, abrazando su propia cola de dinosaurio, en la silla de seguridad para niños, haciendo ruiditos tiernos. Mientras tanto, Fu Tinchen se preocupaba por su hija. El sueño de convertirse en villano es un dolor de cabeza. Además, por no tener experiencia en la crianza de niños. Estaba consultando a expertos. El coche se volvió silencioso por un momento. Y fue después de este incidente. El ama de llaves y los sirvientes de Fu. Incluso el propio Fu Tinchen se dio cuenta. La relación entre estos hermanos se volvió cada vez mejor. No solo eso. Incluso Fuinyu empezó a estudiar seriamente. Hasta esta mañana, un grito resonó por toda la mansión. Un niño pequeño en una cama. Estaba siendo llevado con desagrado por Sisi para cambiarse y limpiarse. A un lado, Fuinyu, enfadado, tenía gotas de agua goteando de su rostro. Su expresión era sumamente distorsionada. Abrió la boca pero no pudo decir nada. Finalmente, lleno de rencor, entró al baño. 5 minutos después. No pararon hasta que alguien tuvo la cara completamente roja. La cama ya tenía sábanas y fundas nuevas. El pequeño, algo avergonzado, vio que su hermano salió.
Corrió hacia adelante moviendo el trasero alegremente y extendiendo sus manitas. Pero fue perfectamente esquivada por Fuku-NGY, que retrocedió. El pequeño Dai Dai se quedó desconcertado. Con una voz tierna y adorable, gritó: «Hermano». Fuku-NGY frunció el ceño, justo cuando estaba a punto de tragar saliva, pero recordó el sabor en su boca. Él inhaló profundamente. «Agáchate y recoge al niño». Mirando a la pequeña criatura que lucía tan desamparada. Apretando los dientes, sacudió al mocoso que tenía en la mano. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia abajo. 2 minutos después, una voz dulce y suave, aunque confusa, resonó en la sala. La pequeña bola siguió al lector de palabras, leyendo palabra por palabra. El comienzo del hombre. La naturaleza del ser humano es buena. Dai Dai entrecerró sus grandes ojitos. Levantar la mano. Wowo. Yo soy bueno. Fuinyu soltó un resoplido frío. Entonces, realmente no me había dado cuenta. El pequeño grupo no está de acuerdo. Empezó a discutir con excusas. Pequeña Bobita es una buena gatita. Fuku-NGY, al escuchar esto, se enderezó. Comenzó a enumerar preguntas retóricas. Eres una buena gatita, pero eres exigente con la comida. Dai Dai sacudió la cabeza mientras discutía. Porque Dai Dai solo tiene un corazoncito. Solo come pescado en el agua. Sí. Después de estos días de contacto, todos se dieron cuenta. Este pequeño solo come cosas que nadan en el agua y no cosas que corren por el suelo. Fuku-NGY pretendió no haber escuchado. Continuó enumerando. Eres una buena gatita, pero trasnochas. Cada noche la luna no duerme y tú no duermes. Dai Dai hizo un puchero. El nido es un gato nocturno. Fuku-NGY continuó preguntando. Eres una buena gatita. Tú destruyes flores con manos crueles. Mira cómo has destrozado las flores del jardín trasero. La pequeña bolita miraba de un lado a otro. Empezó a comentar, como saboreando. El cabello rojo tiene un olor delicioso. No está rico por sí mismo. Enumeró más de 10 puntos seguidos. Fuku-NGY se dio cuenta. Este niño tiene opiniones extrañas sobre lo que hizo. Las cosas peculiares tienen una visión extraña. Le dio un salto el párpado. A punto de no poder soportarlo más, estaba a punto de frotarse la frente. Parece que recordó algo. Volvió a bajar las manos. Eres un buen gato y aún así te haces pipí en la cama. Lo más odioso es que, increíble que incluso le hayas hecho pis en la cara a tu hermano. ¿Por qué no subes al cielo, pequeña Didai? Dime por qué no eres amable. La pequeña Didai se ve muy lastimada. Sus 2 dedos índices giraban inocentemente sobre su pecho. Dai Dai. Dai Dai es solo una niña. No quise decir eso. Esa expresión de desamparo. Es realmente dolorosa de ver. Pero si todo el mundo no lo hubiera visto. La traviesa travesura detrás de esta apariencia adorable. Me temo que todos van a ser engañados. Fuku-NGY ahora siente amor y odio por esta pequeña niña. Peculiar. Muy traviesa e ingeniosa. Dices que ella grita todos los días que quiere ser la gran villana, ¿verdad? Pero no ha hecho nada malo todavía. Dices que es obediente, ¿no? También puede sorprenderte y causarte problemas. Fuku-NGY siente que está a punto de. Esta niña le está causando un infarto. Él aplaudió y decidió esa misma noche. ¿Quién se encargará de la buena niña? Vete a dormir con tu papá. Cuando Didai abrazó su pequeño almohada. Cuando su hermano fue a meterla en las manos de Futinx. Didai miró hacia arriba. Futinx se inclinó. Los dos, padre e hija, se miraron. Futinx fue el primero en preguntar. Ustedes se pelearon. La pequeña Didai suspiró y sacudió la cabeza. La olla no está en un nido. Así que vine a buscar a papá para dormir. El niño parpadea con inocencia. Mirando a Futinchen expectante. Papá. No vas a despreciar a Dai Dai, ¿verdad? Futinch miró al niño durante un momento, levantando ligeramente la mirada. Habló en voz baja. Decir verdad. Solo se vio a la pequeña ingenua frente a él. La bolita de carne se sonrojó de repente. Ella se sonrojó y se mostró tímida como un loto. Cubrió sus grandes ojitos con las manos. Bajo la mirada de su papá. De repente ella se metió en sus brazos y le dio una. Tal vez porque pensó que papá no la rechazaría. Ella aplaudió y alargó su voz infantil para gritar. Dai Dai se hizo pipí en la camita. Al decir esto, hizo que Futinch recordara el extraño comportamiento de su torpe hijo hoy. La comisura de su boca se movió. En su mente apareció un pensamiento incierto. Se quedó en silencio por un rato y preguntó. ¿Orinaste en la cara de tu hermano? Didai movió la cabeza. Hablando de eso. Él guardó silencio un momento y preguntó. Claro que no. Hice pipí en la boca de papá. A Futinch se le movió el párpado. Silenciosamente, dejó al pequeño en el suelo. Dio un paso atrás. Y luego, ¡boom!, cerró la puerta. Solo quedó el pequeño con una expresión confundida, inclinando la cabeza. Ella movió sus pequeñas piernas y se acercó gritando ingenuamente. Papá.
Has dejado a Didai afuera. Fuku-NGY regresó a su habitación. Se dio vueltas, pero no podía dormir. No puedo evitar decir que, aunque el pequeño no duerme tranquilamente, pero después de dormir con ella tanto tiempo, de repente ya no estoy acostumbrada a estar sola. Dios sabe. Esta mañana, cuando todavía estaba en sueños, de repente un pequeño pie le dio una patada en la cara. Fuku-NGY tampoco sintió dolor ni cosquillas. Atrapó esa pequeña patita regordeta. Pensaba en seguir durmiendo, pero de repente sintió un calor en su barbilla. Fuku-NGY pensó que la pequeña estaba soñando que comía pescado. Él la tocó inconscientemente. Entonces toqué el agua. Fuku-NGY se despertó de inmediato. Un levantar la cabeza. Su cara estaba completamente contra aquel trasero mojado. También entró un poco en su boca. Piensa en esto. Fuku-NGY, con el rostro enojado, se dio la vuelta molesto. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Se levantó de repente y se frotó la cabeza desordenadamente. Levantó la cobija. Realmente, estoy en deuda contigo. Al otro lado, Fu Tingchen ya estaba comenzando a arrepentirse después de cerrar la puerta. Esta pequeña tiene un carácter audaz, aunque es muy joven. A decir verdad. Al enterarse de que su hija se fue a dormir con Fuku-NGY, después de dormir junto con ese hijo de puta llamado Yu, aunque Fu Tingchen no lo mostró en la superficie, por dentro estaba realmente furioso. Exhaló un suspiro. Se dio la vuelta y abrió la puerta. Y chocó de frente con Fuku-NGY, que estaba a punto de agacharse para robar a la pequeña. Fu Tingchen levantó ligeramente las cejas. Sin dudarlo, rápidamente metió a la pequeña en la casa. La pequeña Didai también estaba confundida. Una almohada con forma de pez se me cayó de la mano. Fuku-NGY, que llegó un paso tarde, aún no se había dado cuenta. De repente, la puerta se abrió de nuevo. Fu Tingchen se agachó a recoger la almohada en forma de pez del suelo. Cerró la puerta de golpe otra vez. Solo que Fuku-NGY, que había llegado tarde, parpadeó sin entender. Al menos, ¿puedes dejarle una almohada? Interior. Xiao Dai Dai reaccionó. Hizo un sonido con sus mejillas infladas, descontenta. ¿Papá acaba de despreciar a Dai Dai? Fu Tingchen acarició la cabeza de la pequeña bobita. Habló sin inmutarse, como si nada. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría papá despreciarte? Dai Dai escuchó. Y se sintió triste por menos de un minuto. Abrazando su pequeña almohada. Se tiró sobre la cama y se quería dormir. Si hubiera cambiado antes, Fu Zhenkai tal vez la habría elogiado un par de veces. Pero ahora, Fu Tingchen se levantó y tomó un libro de cuentos de hadas de la mesa. Siéntate al lado del niño. Dai Dai de repente se animó al ver eso. Rápidamente rodó hacia los brazos de papá, mirándolo con expectación. Fu Tingchen se aclaró la garganta. Para disuadir a mi hija de convertirse en una villana. Él hizo una pausa y comenzó a hablar. El comienzo del hombre. La naturaleza humana es buena. Dai Dai, que esperaba escuchar un cuento antes de dormir, se quedó confundida. Ella tocó la mano de su padre. Preguntó con algo de confusión. ¿Acaso tomaste el libro equivocado? Fu Tingchen le lanzó una mirada ladeada. Sin vergüenza, cerró el libro y le mostró la portada a la pequeña. En la portada había una ilustración de la sirenita. No aceptó dinero. ¿Estás escuchando? Con la confianza en su propio padre. Dai Dai asintió con duda. Yo escucho. Al final, 2 minutos después, la pequeña Fu Didi estaba cabeceando. Sentada al lado de Fu Tingchen, estaba medio dormida. Su cabeza se movía de un lado a otro. Sin embargo, Fu Tingchen comenzó a contar. Leer la última palabra. Cerró el libro y, instintivamente, preguntó. Después de escuchar esta historia, ¿qué opinas? Pero nadie respondió. Fu Tingchen miró hacia abajo. El pequeño revoltoso que está a punto de caerse en la cama en un segundo. Él se frotó las sienes y suspiró. Aceptando su destino, colocó al niño en la cama y lo arropó bien. Finalmente dudó por un momento. Inclínate y besa al niño en la frente. Él sonrió y murmuró en voz baja. Buenas noches. La noche de principios de verano era bastante fresca. Ni caliente ni frío. Después de acomodar a la pequeña bobita, Fu Tingchen se dirigió al balcón. Él estaba mirando en silencio hacia afuera por la ventana. En su mente seguían apareciendo ese informe de la prueba de ADN, y la cara de la pequeña muñeca que dormía profundamente en la cama. Él se quedó atónito. En su memoria, la familia Fu nunca había estado tan animada como ahora. Fu Tingchen cerró los ojos, reflexionando sobre ese extraño sentimiento en su corazón. El día siguiente, Dai Dai fue levantada por su propio hermano mayor. Dai Dai estaba medio muerta de sueño, con los ojos aturdidos. Sus pequeños pies daban pequeñas patadas de vez en cuando. Fuku-NGY vio que no podía despertar a este niño. Debe ser práctica, ¿verdad? Inmediatamente lo tomó junto con los baozi de yema de cangrejo que trajeron. Él tomó un bao de yema de cangrejo que Dai Dai más ama comer.
Agitó el bao frente a la naricita de la pequeña ingenua. De repente, el niño que estaba medio dormido abrió los ojos. La pequeña Dai Dai movió la cabeza. Encendido forzado. En el momento en que vio el bao de yema de cangrejo, se puso muy feliz. Casi se puso a bailar en los brazos de su hermano. Didai dio un grito extraño. Se comió de un bocado el baozi de yema de cangrejo que tenía su hermano en la mano. Y se despertó por completo. Al ver esto, FukuNGY sonrió y acarició la cabeza de Didai. También se puede decir que se sintió aliviado. Finalmente he despertado. Mira, ya qué hora es. ¿No estuviste otra vez muy emocionada ayer? Dai Dai se frotó los ojos. Su cabecita, cansada, se apoyó en el hombro de su hermano. Ella dio un gran bostezo. La voz dulce y suave sonó perezosa. Hermano, no digas tonterías. Dai Dai se durmió muy temprano ayer. Hermano mayor soltó una risa. Levantó la mano y tomó la caliente. Se pasó una toalla rápidamente por la cara de Dai Dai. Se dio la vuelta, abrazó a Dai Dai y bajó las escaleras. Al abrir la puerta, ese grito lleno de energía y furia entró directamente en los oídos de Dai Dai. El niño, instintivamente, se cubrió los oídos con las manos. Hay un poco más de confusión en un par de hermosos ojos. La voz del anciano abajo seguía sonando incesantemente. ¿Dónde está tu hija? ¿Por qué no baja a ver al viejo? Con tan poca edad, tiene una actitud bastante grande. Incluso me hace esperar a mí, el viejo. ¿Por qué? ¿Cree que solo ganando tu favor puede tener un lugar en esta casa? ¿Hasta qué hora va a dormir sin levantarse? Tú, como padre, también. ¿No sabes establecer reglas para ella? Sí. El viejo señor Fu jugó al ajedrez con un viejo amigo desde temprano esta mañana. Aún así, me enteré por otras personas. Resulta que de la nada tengo una nieta. Incluso le estuvo preguntando sobre la situación. El abuelo se enojó tanto que casi voltea la mesa de ajedrez. No puede ser que no sepa que ahora tiene una nieta. Lo más importante es que, aunque no lo sepa, también tiene que lidiar con esos viejos zorros. Delante de él, le dio una excusa a Fu Tingchen para salir del paso. Cuanto más piensa, más se enoja. Llegó muy temprano en la mañana. El anciano dejó el nuez que tenía en las manos. Miró la reloj en su muñeca. 9:45. El abuelo Fu ya no pudo aguantar. Ese bastón empezó a golpear fuertemente el suelo. Clac clac. FukuNGY alzó una ceja. Se puso a explicar a la pequeña desde la escalera. Didai, ¿ves a ese anciano? Didai asintió confusa. Con entusiasmo infantil respondió. Dai Dai lo vio. Ese es el papá de Fu Tingchen. Simplemente llámalo abuelo. Didai volvió a asentir confundida. Levantó su mano con curiosidad. La voz inocente de la pequeña resonó. Pero, ¿quién es Fu Tingchen? FukuNGY, completamente sorprendido, se quedó sin palabras. Porque la pregunta del niño fue bastante fuerte. Además, no había nadie más hablando en el edificio. El abuelo Fu y el mismo Fu Tingchen miraron hacia allí. Originalmente pensaba que el niño /A era. El abuelo Fu, astuto y manipulador. Mira al niño confundido en las escaleras. Mira de nuevo a su hijo, que tiene una expresión de enojo. El anciano de repente sintió ganas de regañar a alguien sin razón, como si estuviera nervioso por haber hablado mal de alguien. Se aclaró la garganta de forma incómoda. Tu hija ni siquiera sabe cómo te llamas. El padre Fu, herido de nuevo por sus palabras. Fu Tingchen miró al anciano con desdén. Hizo un gesto a FukuNGY y dijo fríamente. Ven aquí. FukuNGY acarició nuevamente la cabeza de la hermana de la familia Bai. Le recordó en voz baja. Después, mímate un poco más. Abuelo es un hombre de boca dura pero corazón blando. Puede que se sienta feliz por lo que dijiste. Algún día puedas montar a tu papá. La pequeña bolita, que antes estaba sin energía, parpadeó con sus ojitos. En el instante en que se acercó y vio al abuelo Fu, corrió hacia adelante, y abrazó a su abuelo con fuerza. Su bastón se movió como si hiciera pucheros. Abuelo, abuelo, abuelo. Yo soy Dai Dai. Abuelo, ¿te gusta Didai, verdad? Al escuchar eso, Fuinyu giró la cabeza en silencio y se llevó la mano a la frente. Esta pequeña traviesa. Fuloyesi, con cara seria, fingió acariciarse la barba. ¿Por qué debería gustarme a mí? El abuelo no olvidó que estaba aquí para hacer un lío. Él levantó la vista y miró hacia allí. Frente a mí, la pequeña con su carita regordeta y suave. Todavía dejaba entrever un leve tono rosado. Si miras más abajo, un pijama rosa. Fuloyesi entrecerró los ojos. Las comisuras de la boca bajo la gran barba se curvaron ligeramente. Él abrió los ojos con sorpresa. Y comenzó a preguntar en voz alta. Por más que lo diga, sigo siendo tu abuelo. Mira, ¿qué es lo que llevas puesto? ¿Vienes así a verme? ¿Crees que soy prescindible? Dai Dai estaba confundida y aturdida. Parpadeando con inocencia, mira a su abuelo frente a ella. Se siente muy agraviada. Se veía muy lastimada. Pequeña bobita no lo hizo a propósito.
Todavía no he dormido lo suficiente. El abuelo, que no tiene ni una niña en 3 generaciones, se queda sin palabras. Se siente agobiado por dentro, como si hubiera hecho algo terriblemente malo. Su reacción también fue rápida. Levanta la vista y ve a su hermano comiendo. El hermano, que está comiendo uvas, está muy molesto. Mocoso. ¿A ti te estoy hablando y aún comes? ¿Acaso no me estás tomando en serio? Hizo una pausa. Es como si intentara dar una explicación, aunque parezca obvio. Su rostro envejecido se puso en aprietos. Se agregó una oración. No tan inteligente como tu hermana. Fuinyu, que fue arrastrado sin razón, se quedó sin palabras por un momento. Su mano, que sostiene las uvas, se detiene. Bajó la mirada y miró su propia ropa. Vestía un pijama muy ordenado. Él asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Fue un error, fue un error. El abuelo, al tener una oportunidad, hizo un sonido de desdén. Recién entonces giró la cabeza y miró hacia quien aún estaba sentado en el suelo, jugueteando con su bastón, la pequeña. Aclaró su garganta y preguntó ¿por qué dices que debo gustar de ti? Al mencionar a esta pequeña bolita, se animó. Incluso Futinchen y Fukuny miraron instintivamente a su pequeña. Pensó que ella iba a decir algo para halagarlo. Pero, en el siguiente segundo, una pequeña bolita aplaudió felizmente con sus patitas. Didai quería montar sobre la cabeza de papá. El abuelo se quedó atónito por un momento. Luego, comenzó a reír a carcajadas. La mirada de Futinchen se oscureció. Su rostro se estiró y casi se enoja por esta niña. El hermano mayor, Fukuny, parecía bastante feliz al mirar. Si no fuera porque su propio padre estaba presente, probablemente habría saltado de alegría. Fukuny reprimió la sonrisa que se dibujaba en su boca. Le hizo un gesto de aprobación a la pequeña. Su hermana tiene un gran futuro. En cuanto esas palabras salieron, Fuloyesi acarició la cabeza de Didai. Hay cierto orgullo en las palabras. El abuelo asintió con seriedad. De hecho, tiene un poco del estilo que tenía cuando era joven. Futinchen frunció el ceño. Recuerdo aquellos días en los que no sabía quién era el padre de quién. Como dice el refrán, la herencia genética debe ser algo muy serio, pero la personalidad no depende de los genes de los padres. Fuloyesi y Fulofuren de su generación. Debido a que nuestros antepasados dejaron demasiada riqueza, el viejo señor Fu y la vieja señora Fu al unísono, decidieron simplemente descansar como peces en salmuera. Sin embargo, todo esto cambió drásticamente con la llegada de Fu Tingchen. Ocurrió un cambio completamente diferente. Su hijo es excepcionalmente inteligente. Desde pequeño ha tenido un talento innato. Aprende cualquier habilidad con facilidad. Terminó la universidad a los 14 años. A los 15 años comenzó a involucrarse en asuntos de la empresa. De vez en cuando le hacía preguntas al abuelo Fu sobre esto y aquello. El abuelo Fu no podía evitarlo. Para mantener el poco respeto que le queda como papá, también empezó a abrirse camino en el mundo empresarial. Hay que decirlo. Los genes de la familia Fu son de primera categoría. El abuelo Fu también se movía con soltura en el mundo empresarial. Al darse cuenta al final de que el potencial de su hijo era mejor que el suyo, se retiró decisivamente, y de vez en cuando causa problemas. Llamaba a su hijo para que arreglara el desastre. Parecía haberse dado cuenta de la mirada de su propio hijo. El abuelo se aclaró la garganta de manera afectada. Se giró para mirar a su nieta. Entonces vio que en su mano, no se sabía de dónde, en algún momento ya tenía algo en la mano y estaba comiéndolo. El abuelo de Didai frunció el ceño. Extendió la mano. ¿Qué estás comiendo? No sé cómo ser filial con mi viejo. Dame uno. Didai parpadeó con inocencia. Miró fijamente al abuelo de Didai durante un momento. Finalmente le dio un poco de nuez. El viejo asintió satisfecho. Metí la nuez en la boca y la mastiqué un momento. Los nueces de tu casa huelen bastante bien. ¿Dónde las compraste? ¿No me das algunas libras? No sé que me gusta jugar con nueces. Fukuny tragó saliva. Miró la cáscara de nuez que su tontita hermana había puesto silenciosamente de vuelta. Este episodio termina aquí. Los invitamos a ver un breve adelanto del próximo episodio. La niña pequeña es la joven taoísta más traviesa del templo taoísta. Cada día no era más que usar talismanes para trepar muros y árboles, o invocar fantasmas para asustar a su propio maestro. El maestro, incapaz de soportarlo más, simplemente decidió ascender al cielo antes de tiempo. Dejó un mandato para que bajara a la montaña a buscar a su familia, llevando todas las pertenencias de su maestro. Caminaba solo por el camino de descenso. Para ahorrar tiempo, subí directamente al coche de un traficante de personas. En cuanto subí al coche, sentí que algo no estaba bien. Aquí hay una aura maligna muy densa. Justo en ese momento, mi estómago hizo ruido. La mujer al lado, de inmediato, sonriendo, me pasó una bolsa de pequeños panes. Vamos, querida, la tía te llevará a buscar a tu mamá. Primero come esto para calmar tu estómago.
Inmediatamente comencé a comer felizmente, mirando ansiosamente hacia la bolsa que tenía la mujer en la mano. Tía, ¿qué más hay ahí dentro? ¿Noan puede beberlo? Bebe, bebe. La mujer sonreía de manera satisfecha. En su interior casi está maldiciendo. Si no logra vender a esta chica por un buen precio, sería una falta de respeto. Después de comer y beber bien, me recosté en el respaldo de la silla y me quedé dormida. Cuando me despierte de nuevo, cuando volví a despertar, tenía la boca tapada con un trapo. Mis manos y pies también estaban atados. ¿Qué está pasando aquí? Esto es realmente cosa de niños para atar. En unos pocos movimientos, me liberé de la cuerda. Saltó y se sacudió el polvo del cuerpo. Fue entonces cuando noté que había varios niños a mi lado. También estaban atados como si fueran Sonsi. Ustedes también fueron engañados, ¿verdad? Esos hombres son realmente malvados. Dijeron que me llevarían a buscar a mi mamá. Corrí hacia ellos mientras les ayudaba a desatarse. Y denunciaba las acciones de los traficantes. Varios niños me miraban con miedo. Uno de los niños comenzó a llorar. Ellos son traficantes de personas. ¿Qué quieren vendernos? Extendí mi pequeña mano y le cubrí la boca. No hagan ruido, no hagan ruido. ¿Estás diciendo que son ellos los malos traficantes de personas de los que se habla? De repente me siento un poco emocionado. Mi maestro me enseñó. Los taoístas deben ser caballerosos y justos. El niño siente la temperatura de su pequeña mano. Recuperé algo de compostura. Estaba a punto de decir algo cuando de repente todo se oscureció. Mi figura desapareció así. ¿Qué ha pasado? Había una niña pequeña aquí, ¿verdad? Los niños se miraban entre sí. Yo, que ya había pegado el talismán de invisibilidad, corrí a la habitación de al lado. Vi a un grupo de traficantes de personas bebiendo. El hombre corpulento a la cabeza, con un cigarro en la boca, habló con irritación. La situación se ha vuelto muy tensa últimamente. Hermanos, terminemos este trabajo y luego nos detenemos. Dividamos el dinero y luego cada uno se va por su lado. Aproveché el tiempo mientras ellos hablaban. Sacó una pastilla de su bolsillo y la arrojó dentro de la botella. Una pastilla se disuelve en agua. No pasó mucho tiempo antes de que todos se sintieran mareados, cayendo estrepitosamente al suelo. Simplemente tomé el teléfono que estaba sobre la mesa. ¿Es un espíritu travieso? Aquí hay traficantes de personas. Acabo de dejarlos inconscientes. Tío policía, vengan rápido a atrapar a los malos. El operador al otro lado, Xiao Liu, estaba sin palabras. Este niño ha visto demasiada televisión. Y los padres, de verdad. Dejar que el niño juegue con el teléfono. Pequeño, ¿dónde están tus adultos? No se pueden hacer este tipo de bromas tan a la ligera, ¿sabes? Xiao Liu enseguida puso cara seria y me reprendió. Pero, un traficante adulto fue dejado inconsciente por mí. Me duele la cabeza. Si hubiera sabido, hubiera dejado a uno de esos traficantes. En ese momento, al otro lado del teléfono, cambió la voz. Hola, pequeño amigo. ¿Puedes contarle a tu tío qué está pasando? Resulta que el capitán Li, que acababa de volver de una misión, vio a Xiao Lu y notó que el tono no era el adecuado. Entonces tomó el teléfono. Estoy un poco confundido. Exactamente. Una tía gorda me encierra en una habitación oscura. Y hay muchos más chicos. Por cierto, esa persona también dijo que se retirará después de hacer el último trato. Después ya no podremos encontrarlos. Al escuchar esto, el capitán Li mostró una expresión seria. Intuía que esta niña no estaba mintiendo. En ese momento, pensé en algo más. Corrí de nuevo a la habitación anterior. ¿Cuál es tu nombre, chico? ¿Puedes decírselo al tío policía? Dije esto mientras le pasaba el teléfono al niño que estaba allí. El niño se quedó atónito por un momento. Yo. Mi nombre es Sen Chumin. Mi papá le dijo a Sen Jun que comiera. Él estaba a punto de aclarar su identidad a la policía. Mejor que él verifique. No lo esperaba. El capitán Li al otro lado del teléfono de repente levantó la voz y preguntó. ¿Quién? Sen Chumin. Buen niño, ¿dónde están ustedes ahora? ¿Es un lugar seguro? Sen Chumin se quedó sorprendido. Fueron traídos después de haber sido drogados. Ni siquiera sé dónde está esto. Lo sé, lo sé. Déjame pensar un momento. Saqué la brújula de mi amo. Murmuré unas palabras sobre ella. Luego le hablé al teléfono. Tío. Estamos hacia el sureste. Este es un pequeño pueblo. Hay montañas. Muy bien, muy bien. Entonces, busquen un lugar seguro para esconderse. Los tíos llegarán pronto. El capitán Li ordenó emocionado. Originalmente, Xiao Liu todavía quería ver cómo el capitán Li regañaba al niño. No pensé que esto realmente era una llamada de auxilio de un niño. Todos se quedaron atónitos. Luego el capitán Li le dio una palmada en la cabeza. ¿Qué están esperando? Apúrense a llamar a alguien y vengan conmigo. Y allí se enteraron de que venía el tío policía. Un niño también se alegró. Todos comenzaron a alabarme al mismo tiempo. Con un chascarrillo le eché el lazo al traficante de personas. Soy simplemente promedio.
De repente me di una palmada en la cabeza. Cierto. El oficial de policía dijo que debía asegurar la seguridad. Mientras hablaba, traje un gran manojo de cuerdas. Lo hice de manera astuta y le eché el talismán al traficante de personas. Al verlo, no tenía ningún orden, pero era muy sólido. Entonces los niños vieron al traficante de personas que una vez temieron. Ahora estaba a su merced como un lechón. Sen Chumin tampoco sabía de dónde sacó el valor. Directamente le dio una patada a un hombre que lo había golpeado. ¿Qué estás haciendo? Accidentalmente desperté al malo. Un niño pequeño lo detuvo. No pasa nada. Nuan Nuan dijo que su maestro decía: venganza. Si tienes rencor, exprésalo. Pasar la noche aquí no es bueno para la salud. Después de decir eso, fui el primero en lanzarme. Siempre logro derribar a la tía gorda que me engañó al suelo. Luego cabalga sobre ella y dispara a la izquierda y a la derecha 10. Así que engañabas a los niños. Y además intimidabas a los niños. Y no dejabas que Nuan Nuan comiera cosas ricas. Eres un gran villano. Eres un organismo en desarrollo incompleto. Menos de ese alienígena con mutaciones genéticas. Un estudiante de secundaria con nivel de jardín de niños. Cabeza de rana con síndrome mongólico congénito. Pegué un talismán de fuerza. Su poder, que ya era grande, se volvió aún más impresionante. La golpeé de tal forma que despertó a la mujer gorda. Lamentablemente, no podía abrir los ojos. Porque su ojo golpeado solo tenía una pequeña rendija. Ni siquiera podía maldecir como es debido. Porque su boca también estaba hinchada. Los otros niños me miraban con respeto. ¡Qué feroz! Sen Chumin, además, tenía los ojos brillantes. Me gusta mucho. Todos se subieron sobre el traficante de personas. Con el puño pequeño apretado, golpeé con fuerza. Ustedes son muy débiles. Te daré un talismán poderoso. Los niños tampoco se contuvieron. Al recibirlo, sentí claramente que mi fuerza aumentaba. Usando manos y pies, comencé a golpear sin parar. Después de unos golpes, el traficante de personas comenzó a cuestionar su vida. Quiso luchar, pero se dio cuenta de que las cuerdas se volvían más apretadas. No es así. ¿Qué está pasando aquí? Golpeé durante un rato. Mi estómago otra vez comenzó a rugir. Así que corrí hacia la mesa. Abrí algunos tupperwares que no habían sido tocados. Subiéndome al taburete, comencé a comer oliendo la comida. Oigan, chicos, ¿tienen hambre? Solo con el estómago lleno tendré fuerzas para golpear a los villanos. Al poco tiempo, algunos niños también se acercaron. Inmediatamente, otro niño se unió. Sen Chumin también fue muy considerado al servirme comida. Nuan Nuan, hermana, come un poco más. Hermano, tú también come. Pasó un buen rato. Afuera, las sirenas empezaron a sonar. Varios niños salieron corriendo. Llegó el tío policía. Dentro. Los malos están todos atados por nosotros. Esta actitud de querer llevarse el crédito es demasiado obvia. Justo cuando el policía bajó del coche, fue arrastrado adentro por varios niños. Luego, los policías se quedaron boquiabiertos. Totalmente diferente a lo que imaginaban. Originalmente, los traficantes de personas debían ser crueles y desalmados. Ahora, todos yacen en el suelo sin esperanza. Están llenos de moretones y vestidos con ropa rasgada. Esa mujer gorda recibió toda mi potencia de fuego. En este momento, vi a los policías uniformados entrar. Llorando, pedían ayuda. Lo confieso todo. Tengo la culpa, Bu. Compañero policía, sálvanos, por favor. Ahora el capitán Lee también debe estar cuestionando la vida. ¿Escuchas? ¿Esto es un lenguaje humano? Esposen a estas personas. Tómalo de vuelta primero. Con una sola orden. La gente abajo comenzó a moverse rápidamente. El capitán Lee finalmente miró a los niños que estaban en fila. Pequeños amigos. ¿Quién me llamó hace un momento? Varios niños dirigieron su mirada hacia mí. Soy yo, tío. Instantáneamente me sentí más animada. Levantó la mano muy alto entre la multitud. Con una expresión que decía, alábame pronto. Li Fei se puso en cuclillas a medias, mirando al pequeño bulto frente a él. Suave y esponjoso. No parece en absoluto que pueda drogar a un traficante de personas. No pudo evitar acariciar mi cabeza. Entonces, ustedes esperen afuera un momento. Los tíos los llevarán a casa una vez que terminen la revisión. Asentí con la cabeza, mis ojos brillaban. Luego seguí a una hermana policía hasta el patio. Originalmente solo estaba mirando a mi alrededor. No pensé que realmente encontraría algo extraño. ¿Por qué hay tanto aura maligna en ese lugar? Fruncí el ceño, con una mirada perpleja en su rostro. Luego, murmuré y empecé a calcular. Contando 5, llegué a la conclusión de que había un espíritu maligno allí. Y cuando no es solo uno, no pudo dejar de fruncir el ceño. Al ver a la gente ocupada aquí, ella se deslizó sola hacia esa habitación.